Lo que estamos viendo acá es la unidad, pero la unidad, el ser no solamente tiene este lado del estar, es decir, a los que les gusta el inglés, el ser también tiene otro lado. Vamos a comenzar a marcar que esta es la unidad y vamos a comenzar, pero antes de marcar que esta es la unidad y el camino, recordemos cómo le va a Job. Le va bien, súper bien, al principio le va bien, feliz, una vida feliz. Entonces aparece el Satán y el Satán dice, claro, ¿cómo no va a ser feliz? ¿Ok? Si tiene todo. En la plática, el Satán sugiere, vamos a ver qué pasa si le toco la periferia, si le toco su núcleo, si él despierta, no solamente a que todo es bonito, sino que también la vida tiene otro lado, ¿verdad? Que es cuando las cosas van mal. Y hemos aprendido que es normal que las cosas también vayan mal, vayan como nosotros no queremos, que la vida no es concordante. Por lo tanto, lo que hace el Satán es empujar a que Job, y lo vamos a ver también desde la parte divina, a que Job comience a recorrer un camino. A este camino le vamos a llamar el devenir. ¿Okay? Lo que hace el mal es que nosotros estamos contentos, felices, ¿ok? Entremos en Job, que vivía en la tierra de Uz, en la tierra del desarrollo. Vamos a poner acá que en el ser también, aquí está el eterno. De hecho, el nombre de Dios, usted recordará, es Yo, He, Vav, He. O Y, H, B, H. Cuatro letras. Recuerden que hablábamos de los cuatro amigos. Perdón, los tres amigos. Más Job, tenemos cuatro. Hablamos de los cuatro reinos la vez pasada. ¿Okay? Los cuatro tipos de tierra. Entonces, ¿de qué se trata la vida? In Job viene a progress. ser un estado humano. Job viene a ser un estado, si Job comienza un camino, comienza un devenir. El ser, Un devenir. el ser es El ser, ajeno a el la ser existencia de Dios. es Nosotros venimos de la eternidad. Dios nos creó. en la Y cuando eternidad. estamos acá, todo es bonito. Todo es bonito. Estando con Dios de este lado del ser, no hay ningún problema. Pero, como muchos de ustedes han escuchado, es necesario caminar un camino, ¿okay? Para aprender que debemos de venir a nuestro lugar de origen. El camino, por regla general, vamos a encontrar la frase, yo soy el camino. Descubrimos en el camino, y esto fue lo que Job tenía que descubrir, que el ser también tiene este lado del estar. Habíamos llegado a una conclusión la vez pasada. Habíamos llegado a que aquí teníamos aquel cuádruplo, los tres amigos más Job, y recuerde usted que ellos estaban frente a Dios, frente a la mujer. ¿Lo recuerdan? Ah, y hicimos acá, en lugar de hacer el gráfico así, esas dos cositas los pusimos, ¿ok? En forma de yin yang. Es otra manera de explicarlo. Hoy lo estamos explicando de esta manera. Fíjese bien, cuando Dios también decide romper su unidad, ¿ok? Él tiene enfrente, ¿ok? Al ser humano. El ser humano está incompleto si no recorre el camino del devenir y luego, claro, el camino de retorno de donde viene. De la misma manera, Dios estando solo, recuerda, Él no quiso estar solo, sino que también crea al ser humano y esto es paralelo al hombre y a la mujer. ¿Y cuál es el juego que entre líneas nos hace ver el libro de Job? El libro de Job nos hace ver el juego de que el hombre tiene que unirse a su mujer. Pero no solamente el hombre tiene que unirse a su mujer, también la parte divina
debe unirse a la parte buena. Le hicieron una entrevista en una revista. Esto es lo que se conoce como reelegir. una reunificación. La Constitución se lo prohíbe. Job, en un lenguaje simbólico, nos dice lo siguiente. En el camino, por supuesto que van a haber un montón de problemas. Habrá también lo que conocemos como la maldad, porque el juego, ¿en qué consiste? El juego consiste no en quedarme solo en la parte bonita, en la parte estática. Acá nada se mueve, en el reposo, ¿ok? Dios es inmutable, en el Shabbat, sino que la vida consiste en comenzar a andar. Y para comenzar a andar, aparece por acá la serpiente, porque la serpiente es parte del plan. Si la serpiente no entra en escena, nosotros no podríamos andar el camino. Otra imagen de esto es la famosa Jesús es el camino, y una imagen poderosa es la vía dolorosa, ¿ok? Es una imagen, recuerden que no todos sufrimos de la misma manera. Hay personas que sufren solamente viendo a otros sufrir, pero el camino, ¿ok? Es el otro lado, ¿ok? Del ser. Esta idea es muy importante porque de alguna manera también, por así decirlo, Dios quiso tener la experiencia humana. Y la experiencia humana es algo que solamente nosotros podemos brindarle a la parte divina. Lo veo así muy serio, pues. Un poco complejo, ¿verdad? Pero básicamente, Job viene a ser molestado, ¿okay? Y las molestias del Satán son redentoras. ¿Por qué? Porque el juego de lo que se trata es que Job, poco a poco, a través de una crisis, y lo vimos el sábado pasado, Job llegue a preguntarse que aparezcan sus tres amigos, más él son los cuatro, y tienen enfrente al quinto. Esto se conoce como los cinco mundos existentes, ¿okay? O los cinco mundos de la mística judía. Las conversaciones que tiene Job con sus amigos no suceden afuera. Las conversaciones que tiene Job con sus amigos son internas. Es cuando sufrimos mucho, ¿okay? Es cuando la vida se vuelve insoportable. Los tres amigos representan también lo que en psicología se conoce como el inconsciente. ¿Ok? Son voces que no las escucho, ¿ok? Conscientemente, pero que ahí están, ¿ok? Por eso a veces en la noche tenemos pesadillas. ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿No? Muchas veces. A veces sueños muy hermosos, pero ¿por qué pesadillas? Porque es la manera como nuestro inconsciente, de alguna manera, correcto, se quiere manifestar o manifiesta conflictos que están muy adentro del ser humano. Y de la misma manera, ¿ok? Job comienza a experimentar conflictos porque en verdad una imagen de un ser humano que no tenga los dos lados es una imagen incompleta. Sufrimos entonces porque nosotros venimos de una unidad perfecta y el ser humano fue creado a imagen y semejanza divina de Dios, correcto. Pero el camino nos presenta una dualidad. Y fíjese qué brutal es esta dualidad, que la dualidad más difícil es llegar a comprender que usted y el ser, o usted y Dios, o usted y Job, es una y la misma cosa. Asombroso. La dualidad más brutal es que cuando yo comienzo a cuestionarme quién es Dios, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué Dios permite esto? Y comienza la plática interna con los tres amigos, el subconsciente, el inconsciente, y comienzan mis luchas internas. Aparece la tormenta, ¿no? Tormenta significa una tremenda conmoción en el ser humano, ¿ok? Es bien difícil explicarlo. Yo creo que solamente las personas que han estado en un agujero, en un bache, hay diferentes maneras de llamarlo, en un vacío, en un abismo, ¿verdad? Que lo lleva a preguntarse,
que lo lleva a dialogar con ellos mismos, hasta que aparece la imagen de la tormenta, y es en el momento en el que Dios comienza a hablar con el ser humano. Y Dios le dice al ser humano, ok, tú has preguntado, por eso también en el camino, si algo es muy importante, es que nunca dejemos de preguntar. Nunca deje de preguntar. Eh, una regla, de acuerdo a los sabios de Israel, y por eso en la fiesta de Pascua, ¿usted recuerda cuántas veces preguntaban los niños o cuánto tipo de niños había que preguntar? Los cuatro, los cuatro niños. Preguntas, 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 preguntas que nos preparan para encontrarnos con el quinto. ¿Y quién es el quinto? O la famosa quintesencia. La quintesencia es Dios. Al final, cuando Dios le aparece a Job y Dios le comienza a preguntar a Job, Job llega a una conclusión que cada uno de nosotros debería de llegar por sí mismo, porque no es doctrinal, porque no se puede enseñar solamente a través de un libro. La conmoción, la tormenta que él pasa, la pérdida periférica de las cosas que él tiene y el ataque al núcleo. Recuerden, el rol de la maldad es despertar al ser humano para que él se cuestione, para que él haga preguntas, para que descubra que no todo es concordante en la vida, que la vida no es razonable. ¿Por qué? Porque la vida tiene otro lado. La vida tiene un lado que yo no veo. La vida tiene un lado que es invisible. Job tiene que descubrir al final que ese Dios que parece caprichoso para él, ese Dios que él ve lejano para él, simplemente ese Dios es literalmente de donde él ha salido. La expresión, hoy mis ojos te ven, de oídas te había oído, ¿ok? Hace referencia, ¿ok? Yo estaba viéndote afuera. Yo estaba viéndote afuera. Y hoy comprendo por qué el camino doloroso me ha llevado a descubrir que así como el hombre es la otra cara de su mujer, Job tiene que descubrir que es la cara femenina, se dice en el misticismo, que es la cara terrenal de la parte celestial. De hecho, cuando el pródigo se encuentra en lo más profundo de su desesperación, recuerda a dónde el Pero, pródigo ¿por qué termina. no me Termina también invitando? tocado por una profunda maldad, es decir, termina comiendo con cerdos, ¿okay? Termina No. derrochando toda la fortuna de su papá. Y llega en un punto también en el que él, dice el texto, volviendo en sí, dijo, pero ¿qué hago yo de este lado? Yo también tengo una casa. Debo de retornar a mi padre, ¿okay? Y voy a retornar a él. Y retornando a mi papá, cuando yo lo vea, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado ya tu hijo. Pero el padre le dice, ¿qué cosas las que estás diciendo? Hazme como uno de tus siervos. Y el padre le dice, ¿cómo te voy a hacer como uno de mis siervos? De hecho, pasa otra vez a la casa, pasa a la casa del ser. Todo es tuyo, tú no eres esclavo, tú no eres siervo, tú no eres diferente a mí. Tú no eres diferente a mí. De hecho, mientras nosotros no descubrimos que frente a nosotros, a través de las crisis, el juego consiste en descubrir que la imagen y semejanza divina está dentro de mí, el sufrimiento continúa. ¿Por qué? Porque yo veo que Dios es alguien opuesto también a mí. Pero tú lo ves opuesto a ti por una razón, porque tú proyectas esa oposición. Por eso, otra manera de entender lo que sería este retorno es poner de aquí la parte masculina, ¿ok? Y aquí poner la parte femenina, ¿ok? Lo masculino da, lo femenino recibe. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que el juego consiste, venimos del cielo, ¿y quién tenía claridad en esto? Jesús de Nazaret. Cuando él hablaba entonces con los fariseos, ¿qué enojaba a los fariseos? Que los fariseos todavía no habían descubierto el hilo que une nuestro bajar a nuestro retornar. ¿Y qué decía Jesús? Bueno, yo vengo de arriba.
Yo vengo del cielo. Yo tengo un padre. Las cosas que yo hablo no las hablo por cuenta propia. Yo sé de dónde he bajado. ¿Y qué decían sus adversarios? ¿Y qué dice este? Si este viene de José y no conocemos a María y no conocemos claro. ¿Por qué? Porque la razón, y recuerdan ustedes que por eso la razón es lo que más ataca el Satán, porque la razón no tiene espacio para este lado del ser, porque aquí todas nuestras medidas colapsan. Aquello es razonable, esto no es razonable, esto es de sabios. Por lo tanto, cuando nosotros somos enfrentados con nuestro otro lado, la mayoría de personas les cuesta aceptar, dicho de otra manera, lo que tú ves en Dios es lo que tú ves en ti. Job descubre que el capricho de Dios y esas preguntas que nos hacemos, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Pero por qué Dios hizo esto? Yo quiero culpar a Dios de que me vaya mal. Yo quiero culpar a Dios de mi desgracia. Yo quiero culpar a Dios de por qué el mal me está golpeando a mí. Job descubre, hey, en verdad, el que es caprichoso, el que obra de esta manera o el que lo percibe de esta manera, soy yo mismo. De ahí que caminar, el devenir y el retorno al ser implica una preciosa reunificación. Y la Biblia pone imágenes entonces del Padre uniéndose con su Hijo, del hombre uniéndose con su mujer. ¿Okay? ¿Y por qué nos cuesta tanto, digamos, una relación de pareja? Nos cuesta un montón porque siempre que tenemos enfrente al lado opuesto, este es mi lado opuesto, lo voy a poner así, este es mi lado opuesto, si yo todavía no he descubierto que este, de acuerdo a la escritura, ¿de dónde salió? Salió de mí. Job estaba en el ser y tuvo que salir, tuvo que recorrer el camino para luego simplemente darse cuenta que frente a él, al igual que Adán, de él sale Eva, para que Eva se dé cuenta que frente a él, por muy diferente que parezca, y Adán se dé cuenta que la que está frente a él ha salido de él. Y Eva se dé cuenta, el que está ahí es mi esposo, o una perfecta unidad. ¿Okay? El hombre que dice en la Biblia, o que dice Génesis, ¿okay? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Ok? ¿Por qué cuesta mucho una relación? La relación cuesta porque los dos estamos enemistados. Yo estoy enemistado, Ethel está enemistada, yo le tiro mi enemistad a Ethel me tira su enemistad a mí, Job le tira sus preguntas a Dios, muy enojado de que no lo entiende. Ethel, es que no te entiendo. Ethel, no te comprendo. Es que Ethel no está, al igual que Dios, ni para entenderlo, ni para comprenderlo, sino para amarlo y para unirme con él, para reconocer que de él vengo y hacia él voy. Por eso cuando yo no trabajo, cuando yo no acepto el mal en mí, y fíjese bien, por eso a las personas nos cuesta mucho aceptar qué cosa, de dónde viene el Satán. ¿Se acuerda que todo comenzó aquí? No hay más nada fuera de él. El Satán viene de aquí. Claro, que el Satán hace el recorrido con nosotros, por supuesto que sí. Y Pablo lo tenía muy claro, porque Dios sujetó a todos al camino, Dios sujetó a todos a la desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Por eso en el camino se sufre. En el camino se sufre porque estamos partidos. En el camino se sufre porque estamos rotos. Y a medida voy transitando mi propia vía dolorosa, por llamarle así, que la vía dolorosa no es más que aceptar que tengo un enemigo interno y que ese enemigo interno está para que yo haga las paces con él y a través de él unirme y crecer espiritualmente. Llegar a reconocer que el prójimo está no como alguien extraño a mí,
sino como aquel a quien yo puedo amar y unirme a él, porque los dos somos una cosa, independientemente sea samaritano o independientemente sea judío. Ahí ya no hay enemistad. Que el hombre o la mujer o la pareja está también para buscar la reunificación, para volverse a unir. Y que que Dios con el ser humano también, no solamente el ser humano busca desesperadamente volver a casa. Recuerda que en la parábola también el padre había salido, todas las tardes salía para esperar cuando el hijo volvía. De la misma manera que el padre corrió a abrazar al pródigo, el pródigo también corrió a abrazar a su papá. ¿Y qué hicieron los dos? Se fundieron en un solo abrazo. Es decir, el pastor, otra imagen. El pastor, fíjense bien todas las imágenes. El pastor buscando a su oveja. El amo uniéndose con el siervo. Lo humano uniéndose con lo divino. El devenir volviendo al ser. El ser no solamente tiene este lado del estar, y el estar en este mundo tiene que descubrir este lado del ser. Dicho de otra manera, lo divino y lo humano tienen que encontrarse. Lo voy a poner también con otra palabrita que hoy en el paso está. Dios y el Satán, o Jesús y el Satán, tienen que encontrarse. Con otra para son opuestos, ¿ok? Lo voy a poner mejor así. Jesús y el Satán tienen que trabajar juntos. De hecho, la palabra para Mesías, el Mesías y la serpiente, ¿qué tienen que descubrir? Que los dos valen 358. Toda esta comunicación nos hace ver algo. ¿Y por qué es difícil? Es difícil porque nosotros vivimos en un mundo de polaridades. ¿La política qué es? ¿Derecha o izquierda? En nuestro país, ¿es fácil unir a Arena y al Frente? Sí. Es difícil, ¿ok? Al ejército y a la guerrilla, al empresario y al que oferta su servicio como asalariado, a la patrona y a la empleada que lava la ropa. Y todos esos conflictos, ojo, los llevamos adentro. Cada quien ve su interés. Y cada quien vela por su interés. Y por lo tanto, no nos damos cuenta que simplemente no estamos aceptando otro lado nuestro. De hecho, tener enemistad, ¿ok? Me dice a grandes voces, Kenneth, tú no estás aceptando un lado tuyo. La enemistad no se resuelve afuera, la enemistad se resuelve adentro. ¿Okay? Se resuelve trabajando en unirme a mí mismo primero. Se resuelve cuando yo estoy trabajando constantemente en unificarme a mí mismo. Y a través de unirme conmigo mismo, mi parte de sombra, mi parte de luz, una manera de decirle, ¿okay? La paloma del Espíritu Santo como símbolo, pero también el Satán, que en mi desierto personal me va a tentar, ¿ok? La parte del cielo con la parte de la tierra, la parte de que vengo de arriba, pero biológicamente Pedro y Marta me han dado a luz, todo eso tengo que unirlo. Ustedes van a recordar una frase que estudiamos hace ratos en el Talmud, cuando el Talmud decía lo siguiente, si tres son los socios, ¿ok? Que hay para tu creación, Dios, tu papá y tu mamá. ¿Qué nos estaban diciendo los sabios del Talmud? ¿Ok? Si tres son los socios que te han creado, dos son terrenales, tu papi y tu mami, biológicos. ¿Y el tercero quién es? Dios. Jesús lo tenía sumamente claro. Yo he venido de arriba. De ahí que Jesús, ¿cómo hablaba aquí? En el devenir. Jesús hablaba, fíjense bien, no como estando. Jesús hablaba como siendo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy la luz del mundo.
Yo soy la resurrección y la vida. Y ojo, esto hay que dejarlo muy claro. Eso no solamente lo puede decir Yeshua. Se trata de que tú descubras el yo soy en ti. De manera claro, sé que se vuelve un poco complejo, pero yo siento que este dibujo es fácil para lograr captarlo, pero aún dibujándolo, el trabajo es interior. El trabajo es tratar de comprender que en este lado del estar, y es bien interesante porque en este lado del estar, ¿ok? Que es un estar, fíjense bien, el estar es temporal. El estar es temporal. El ser es eterno. El ser es eterno. De hecho, cuando la Biblia dice, he descubierto en Jesús la vida eterna, ¿qué es lo que está diciendo? Volví a conectarme con el ser, con lo que yo soy. En el estar, en el estar, no hay yo soy. En el estar lo que hay son personajes. Fíjense bien lo complejo de esto. En el estar, si tú estás en casa, ¿qué eres? ¿Eres o papá o mamá? Si estás en el trabajo, ¿qué eres? Ayúdenme. Jefe o empleado. Si estás en un país, ¿qué eres? Ciudadano, muy bien. Imagínense, entonces, claro, todos estamos acostumbrados al estar y nos definimos no por lo que somos, nos definimos por dónde estamos. ¿Por qué sufre Job? Job sufre porque él está quebrado. ¿Por qué sufre Job? Porque él está enfermo. Mientras nosotros tengamos solo este lado del ser, nuestra vida se vuelve realmente se vuelve un calvario. De hecho, el único sentido del camino es que yo descubra el yo soy, el ser. El único sentido del camino o el sentido del sufrimiento de Job es que Job al final pudiera llegar a decir, de oídas te había oído, hoy mis ojos te ven, pero no porque lo vea afuera, sino porque él toma conciencia que Dios y él es una y la misma cosa. La historia siempre lo he dicho desde Génesis. Y Dios creó al ser humano. Y fíjese bien, no dice al humano. Imagínense cómo incluso el español, qué hermoso es. Y Dios creó al humano. No. Y Dios creó al ser humano. Pero como en este mundo no me defino como un ser, sino que Andrea se define como un qué hacer. Aquí tú eres un qué hacer. Los gringos de hecho dicen, hey, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? ¿Eh? Raras veces. Por eso la filosofía también es bonita. Porque en filosofía, dependiendo a quién le introducen a uno en la escuela, una de las grandes preguntas que se hacían los filósofos era, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy? Pero ¿quién soy? No solamente tomando en cuenta el lado del estar, sino realmente quién soy. De ahí que cuando Jesús venía con la frase, yo soy la luz del mundo, etcétera, y oído con esto, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús también en el Evangelio dice, vosotros sois la luz del mundo? Solamente para que no digan, qué herejía más grande, yo también soy el camino. Si es que la cosa es que si tú no eres el camino, entonces estás perdido. Y si tú no eres la verdad, pues entonces eres una mentira. Y si tú no eres la vida, pues entonces estás muerto. ¿Ok? Y por eso es fácil como se ríe don José, ¿verdad? Don José se puso a pensar y dice, ¿qué? Como que eso tiene sentido, ¿verdad, don José? Como que descubría el yo soy. De hecho, por eso cuando Moisés en el desierto, fíjense bien dónde estamos. Fíjense bien las imágenes de la Biblia. Por eso es importante, de hecho, todas las historias bíblicas es lo mismo. Moisés está en el palacio, todo chivo, como Job. Pero Moisés tiene que andar el camino. Hey, vamos a andar el camino. Esa es la función de la serpiente, pero estoy en el paraíso. Moisés está en el palacio de Faraón. Hey, aquí todo está tranquilo. Tengo catering, tengo wifi. Sí, pero entonces, espérate, Moisés, así no funciona la vida. ¿Por qué? Porque Moisés
tú tienes que descubrir que estar en el palacio es ser hijo del faraón. Pero yo te quiero enseñar, Moisés, que estar en el palacio te hace hijo del faraón, pero tienes que conocer al ser. Y entonces lo pone a andar el camino. Hay que caminar el camino. Esto se llama el devenir. Y también quiero decir otra de las grandes cosas que es alucinante. Tenemos que entender que el devenir y el ser están unidos. Lo voy a poner en palabras que nos va a emocionar más. Está predestinado tu devenir. ¿Y a qué está predestinado tu devenir? A que tú te encuentres y vuelvas de regreso a donde vienes. El problema es que en el devenir nosotros pensamos, como se nos olvida de dónde venimos, caemos en la idea, mi voluntad o la voluntad divina. Es que el que estés en el camino ya es la voluntad divina, con todo lo que te viene, lo aparente bueno y lo aparente malo, porque el camino es la voluntad. Por eso cuando aparecen las preguntas, mucha gente dice, pero ¿cómo sé que yo estoy en el camino de Teshuvah? ¿O cómo sé que yo estoy en el camino del sentido de mi vida? Bueno, porque comienzas a preguntarte. El día que yo digo, ¿y cuál es el sentido de mi vida? Es porque te das cuenta, ya estás en el camino. Porque el sentido es retornar otra vez. Moisés está acá, en el palacio, otra imagen, sale del palacio, ¿ok? Y estando apacentando las ovejas de Jetro en el desierto, le parece una llama de fuego. La zarza ardiendo que no se consumía. Y comienza el diálogo con Dios. ¿Ok? ¿Quién también dialoga con Dios? Job. Comienza el diálogo. Las preguntas, ¿ok? Comienza Dios, ¿ok? Tengo una misión para ti. Y Moisés no quiere. Y por cierto, fíjese bien, ni la vida de Moisés es causal, ni la vida de Job es causal. También de eso hemos venido hablando. Que merece Moisés ser llamado para ser el libertador. Bueno, piense bien antes de responder, porque unos añitos atrás mató a alguien. ¿Ok? Fíjese bien. Por eso, encontrar el ser es bien escandaloso, porque el ser no opera con el conocimiento del bien y del mal. Y nos encanta a nosotros por eso tapar lo malo, pero la Biblia no va a tapar lo malo. La Biblia va a venir a decir, hey, este es Moisés, tal cual es, mató a alguien. Por eso la gente cuando lee la Biblia, y últimamente yo he leído un montón de comentarios que dicen, el Dios del Nuevo Testamento es bueno porque no mataba, y el Dios del Antiguo Testamento sí mataba, igual que Moisés mataba. O sea, el problema de Dios es no entender que la unidad da vida y mata. La unidad ama y castiga. La unidad ama y aborrece. O sea, nuestro problema es que solo tenemos un lado. Y desde el lado del estar, venimos a poner en juicio al ser. Por eso, desde acá, con mis medidas del estar, por eso el estar se conoce como el tiempo y el espacio, pero ya es eternidad. El comenzar a decir que hay un Dios malo, es decir, es simplemente no tener toda la visión de la Biblia y comprender, como decía Pablo, considerad pues, Romanos capítulo 10, la bondad y la severidad de Dios. Bondad para ustedes que han sido injertados al olivo y severidad para aquellos que han sido desgajados. Pero cuidado, porque si tú, entre comillas, no te portas bien, entre comillas, vas a ser desgajado. Y aquellos que fueron, perdón, vas a ser injertado. Si te portas mal, desgajado. Y aquellos que están de alguna manera creyendo van a ser injertados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son procesos dinámicos dentro de Dios, dentro de todo lo que vemos. Es más, por eso cuando Moisés le pregunta al final a Dios, bueno, mira, yo no voy a ir, y al final Dios le dice, ¿tienes que ir? Él es una gran pregunta. ¿Y cómo te llamas? Y quiero que usted preste mucha atención al nombre de Dios. Y Dios le dice, te voy a dar mi nombre. ¿Ok? Dile a los hijos de Israel que mi nombre es Yo Soy. Usted tiene que imaginarse algo. Moisés va de regreso al palacio y le preguntan, ¿qué? Andrea, ok, Marcelo, tú llegas. ¿Cómo se llama tu Dios? Usted ve a Moisés, ve a mí como Moisés, y él dice, yo soy. Correcto. Ese es el mayor descubrimiento de la vida.
Tú eres divina, incluso con tu maldad. Qué bonito, ¿verdad, Nicole? Claro que es bonito. Esto sí es evangelio. De lo contrario, no es evangelio. Por eso, cuando el ser humano no está a imagen y semejanza de Job, hay culpa, hay vergüenza. ¿Y qué hacemos con la maldad dentro de mí? O sinónimos, con el Satán dentro de mí, con el pecado dentro de mí. Como no lo queremos, lo arrinconamos. Y el problema, perdón, se hace más grave. Porque hay que aceptar esa parte y entender cuál es el sentido de que hay un mal en mí. Lo mirábamos la clase pasada. El sentido es que despierte al otro mundo, que despierte a los otros mundos, que vaya a los mundos del inconsciente, a mis tres amigos que solo aparecen cuando las cosas van mal. Y que por último, todos los diálogos, recuerden que estos diálogos se dan aquí, ¿ok? No me lleven a ningún lado. Y aparezca Elijú diciendo, todo lo que ustedes hablan desde el lado del estar son puras tonterías. La filosofía, la antropología, puras tonterías. Les hace falta pararse frente al quinto. ¿Okay? En mística se le llama el Adán Kadmón, lo invisible. Les hace falta lo divino. Entonces, en una gran tormenta, en una gran conmoción, aparece el ser y le dice, al estar, has hablado mucho, hoy yo te voy a preguntar para que el estar descubra, y por eso en inglés pasa algo bien bonito. En español tenemos el verbo ser y el verbo estar. En inglés, los gringos viven la unidad, porque solo hay un verbo, to be, to be, to be. Y el to be en español se traduce como ser o estar. Básicamente los gringos, quizás por eso llevan años luz, porque no están partidos. Gramaticalmente están unidos, nosotros no. Nosotros hasta gramaticalmente estamos partidos. En inglés no. To be. Y uno tiene que identificar por medio de la oración qué me está diciendo. Si es ser o es estar. Yo puedo decir I am Kenneth. Yo soy Kenneth. Pero también I am en Argentina. Yo estoy en Argentina. ¿Por qué? Porque el to be, el ser, también tiene este lado del estar. Dicho de otra manera, el ser divino quiere tu estar humano y tu estar humano anhela el ser divino. Dios quiere conocerse en ti. Eso parece muy bonito. Dios quiere conocerse en ti, pero tú también debes de conocer en Él. Cuando estoy frente a mi opuesto, y estos son los problemas, cuando yo estoy frente a mi opuesto, supongamos macho, hembra. Como dice Manuel, cuando estoy frente a mi hembra, que aparentemente es opuesta, tengo que reconocer que en ella me conozco a mí y ella se conoce a ella. Perdón, en ella me conozco a mí y ella en él se conoce a ella. Porque somos parte de una unidad que hace rato se perdió. De ahí viene la famosa idea de las almas hermanas, las almas gemelas. En verdad todos somos almas hermanas y todos somos almas gemelas, pero en niveles muy elevados. ¿Ok? Por eso cuesta la unidad. Porque al ir subiendo, subiendo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y ascendiendo y trabajando y creciendo espiritualmente, la doctrina cristiana va a ocupar una palabra, el proceso de glorificación. Nos damos cuenta, no puede ser. Si al ser humano yo lo miraba aquí, abajo, y a Dios lo veo en ese cielo falso, me doy cuenta, esta aparente contradicción, ¿ok? No lo es. Resulta ser que lo más bajo y lo más alto se besan. Dios y tú se besan, lo humano y lo divino se tocan. De ahí que cuando la doctrina cristiana dijo Jesús es Dios y Jesús es hombre, solamente faltó una cosa. Faltó decir Amelia es mujer, pero también es divina. Faltó añadir Dani también es divino y humano. Porque mientras nosotros, dicho de otra manera, qué interesante cómo funciona la teología cristiana, nos dice, tienes que aceptar que eres pecadora. Sí, acá aceptamos que somos pecadores, pero también tienes que aceptar que eres divino. ¿Saben cuál es nuestro problema?
Nos cuesta aceptar que somos malos y que somos buenos. Nos cuesta aceptar que tenemos bondad, pero que también tenemos maldad. Y nos cuesta aceptar que las dos cosas, de alguna manera, marchan hacia la bendita reunificación o la bendita unión. ¿Cuál es la imagen que nos marca el Apocalipsis? ¿Cuál es la imagen de unión que dice, al fin se logró? La boda del Cordero. Es una imagen. ¿Qué pasa en una boda? Hay unión. Toda la Biblia es la unión de opuestos. ¿Qué baja al final de Apocalipsis? La Jerusalén que está arriba. Baja a la tierra. Todo es acerca de unión. Claro, nosotros entonces luchamos, ¿ok? Y como lo vemos en el libro de Job, porque solo tenemos un lado. El Satán le dice, así que no, con solo este lado, ¿cómo no va a ser feliz? Mándalo a la vía dolorosa. Manda al Cristo a la tierra. Manda al Cristo a que tenga hambre. Manda al Cristo a que tenga sed. Manda al Cristo a que sea tentado por el diablo. Manda al Cristo a que vaya a Getsemaní. Lo mismo para con todos nosotros. Manda a este la Getsemaní. Manda a Amelia que experimente lo que es el hambre. Manda a Toma que experimente lo que es el sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no se vale. Si aquí es todo es maravilloso. Lo hermoso es hacer el recorrido, ¿ok? Experimentar lo humano, ¿ok? Experimentar lo milagroso, experimentar el recorrido y lograr el gran descubrimiento. Tengo que retornar a la casa de mi padre. Tengo que retornar a donde pertenezco. Tengo que retornar a la eternidad y tengo que comenzar a conocer, ¿ok? ¿Quién soy? La Biblia le llama. Cuando hago este recorrido o ya he despertado, se le llama. Ok, perfecto. Job hoy ya tiene la imagen y la semejanza divina. Odi ya tiene la imagen y la semejanza divina. Por lo tanto, puedo ser considerada y usted puede ser considerada hija de Dios. Hijo de Dios, que no nacen de carne ni de sangre, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Todos nacemos del ser, pero solo comenzamos nuestro camino y aquí, al venir a la tierra, pausa, nos ponen ya un montón de condicionamientos, porque estamos ya en el lado del estar. Se me olvida que soy, me ponen un nombre a mis papás y yo me creo ese nombre. ¿Okay? Creo que hoy se va a entender muy bien esto del nombre. Kenneth es mi nombre en el camino, pero cuando retorne, como dice Apocalipsis, descubriré cuál es mi nombre. En una piedrecita blanca, usted descubrirá cuál es su nombre. ¿Por qué Odi? Es el nombre del camino. Es el nombre de este lado del estar. Pero cuando Odi retorne, descubrirá cuál era su nombre en el ser. Por eso Job, este nombre de Job sale del ser. ¿Okay? Pero está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque le hace falta todo el recorrido. Sí. Todo el recorrido le hace falta. Y por eso todos los personajes de la Biblia son eternos. Porque son arquetipos que están dentro de nosotros. Aquí en el ser podemos encontrar a David, como lo hemos dicho sábados pasados, podemos encontrar a Jefté, podemos encontrar a Débora, pero también ellos no estarían perfeccionados si no recorren todo el camino, todo el camino. ¿Para qué? Para volver otra vez a su origen. Jesús de Nazaret era un maestro, un rabino del siglo I que sabía, yo he venido de allá y cuando estaba muy cerca de la crucifixión, ¿qué decía él? Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de la creación del mundo. ¿Okay? Voy otra vez de donde he venido. ¿Okay? Hey, no lloren por mí, simplemente estoy retornando de donde vengo. Pero ojo, no solamente eso lo puede decir Jesús, todos nosotros venimos de allí y retornamos allí. Y esa es la bendita reunificación. La palabra técnica es debekut, en la cual volvemos a unirnos con lo que vemos demasiado distante. Es más, cuesta trabajo creer que aquel Dios que miraba distante no es más
que tú en el lado eterno. Claro, una pequeña chispita de ese gran fuego. Una pequeñísima chispita de ese gran fuego. Y ese gran fuego eterno, con esto voy cerrando y vamos a las preguntas y respuestas. Ese gran fuego eterno, entonces, ¿okay? La quintesencia, ¿okay? Lo que se llama volver a la unidad. Y ustedes conocen que cuando se vuelve a la unidad, la letra Yod vale 10. ¿Okay? Descubrimos, por así decir, lo voy a poner en mayúsculas. Hoy sí, a lo que decía don Jorge la vez pasada, Dios lo abarca. Y hoy vamos a hacer acá el yin yang otra vez. Abarca este lado del yin yang y abarca también este lado, el todo, el todo. Dicho de otra manera, por eso el padre sale a buscar a su hijo y por eso el pastor busca a su oveja y por eso el marido se quiere unir con su mujer y por eso Jesús, el Cordero, se quiere unir con la esposa que es la iglesia. ¿Por qué? Porque al final también Dios lo anda buscando a usted. Pero no lo anda buscando como algo aparte de usted. Lo anda buscando porque una parte de él bajó acá en usted. Por lo tanto, hoy nos toca hacer el camino de regreso. Y por eso viene la maldad. La maldad viene y cuando toca nuestras vidas nos dice, no se te olvide tu origen. ¿Ok? Esto es momentáneo. ¿Ok? Hay otra dimensión. Lo que pasa es que olvidaste. Una dimensión que no obedece al conocimiento del árbol, perdón, del bien y del mal. Hay una dimensión en la cual no por lo que haces se te recompensa. De hecho, solamente permítanme escribir esto para terminar. De este lado del estar, la palabra es tienes que esforzarte. Y de este lado del ser, todo uno llega a comprender que se llamó un regalo. Siempre fue un obsequio. Siempre fue lo que la teología cristiana le llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo, que es brillante rabino y une todo, él va a decir en un regalo o gracia. Él va a decir, él va a decir en un versículo, porque la gente se puede pelear. Entonces, ¿es por esfuerzo en obras o es por gracia? Pablo va a venir y va a decir, esfuérzate en la gracia. Correcto. Otra vez, uniendo, si leemos Efesios, usted va a decir, ¿cómo es que uno no lo había visto antes? Uno agarra la Biblia y uno puede ver, ok, por eso Efesios dice, y en Cristo reunir todas las cosas, tanto las que estaban en los cielos como las que están en la tierra, correcto, uniendo judíos y gentiles, ricos y pobres, Sara y Agar, Esaú y Jacob, Ismael e Isaac, los gentiles e Israel, unificando absolutamente todas las cosas, lo que para nosotros es un escándalo, porque desde esta perspectiva vemos buenos y malos. Desde la perspectiva divina, ni buenos ni malos. Personas recorriendo el camino, viviendo la vida, teniendo una experiencia humana, ¿ok? En la cual vuelven a reconocerse a sí mismos como hijos de Dios. Por eso, y perdón que me esté alargando, pero me entusiasmo mucho con este tema, por eso la Biblia nunca le va a negar el lado malo de todos sus héroes. Sansón, Sansi era tremendo, pero mire, aparece en Hebreos 11, héroe de la fe. ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo explica que está en el capítulo de los héroes de la fe? Pero estuvo con Dalila. Sí, porque eso es ser humano. Ojo, espero que no se le hagan ahorita aquí a buscar una Dalila. Por eso estos temas a veces no se tocan con gente de 40 años para abajo, ¿no? Porque la gente se puede confundir. ¿Sí? Y si vamos a la genealogía de Jesús, ¿a quiénes encontramos ahí? Que lo mirábamos la vez pasada.
encontrábamos que ahí habían personas que la sociedad, a ojos de la sociedad, eran malas. De hecho, si queremos ir más allá, es que también esas cosas son parte del plan. Tu error es parte del plan. Tu caída es parte del plan. De hecho, como ponía en el WhatsApp, si a mí ni me preguntaron si quería venir aquí, ¿que acaso yo escogí nacer? ¿Que acaso yo escogí ser así? Claro, este lado del estar no alcanza a comprender este lado eterno del ser. Y para finalizar y que nos dé más vuelta la cabeza, cuando volvemos al ser, y vamos a ver aquí, vamos a hacer aquí porque ya aparece tripachuca. ¿Okay? Y cuando volvemos al ser, ¿okay? Venimos del ser, vamos a este lado del estar, regresamos al ser, pero la cosa no acaba. Este proceso es infinito. Vamos a darnos otra vuelta. Otra vez. ¿Y cuántas vueltas voy a dar? Hasta que lo entienda, hasta que lo comprenda, hasta que llegue a la conclusión, ok, al fin encuentro al Dios infinito, al Dios de la derecha, al Dios de la izquierda, al Dios de este lado del estar, ¿sí? El estar del Gesed, pero también el estar del Geburah. Y entonces puedo darme cuenta, ok, hey, qué bien. Aceptación de mí, sí. Resignación, no. Todo esto lo que me motiva es seguir caminando de regreso a casa. Pero suelte la culpa, suelte la condenación, las nociones de pecado. En la próxima semana vamos a hablar de qué es pecado desde el libro, o sea, desde el libro de Job, qué significa pecar, porque en verdad, iniciar el camino es pecar. Vivir es pecar. Por eso todos morimos. ¿Okay?